Pues son las 19 minutos de la noche, seguimos en Cuestión de Prioridades. A lo largo del programa hemos analizado la actualidad política y el giro de guión, ese volantazo del PP en Extremadura y en concreto de su candidata María Guardiola ante un posible pacto con Vox en esa comunidad. Es sin duda la noticia de portada de hoy y ahora pasamos de las opiniones de los contertulios a conocer de primera mano qué ha pasado, y para ello contamos con una fuente oficial como es el vicesecretario de organización del PP Nacional, Miguel Tellado. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Prioridades a Castilla y León Televisión. Decía antes, Pilar, que usted ha sido protagonista de estas conversaciones, que había hablado con la señora Guardiola. Cuéntenos, ¿qué ha pasado en Extremadura para que la candidata pase de decir un no rotundo categórico a Vox a esa carta que hemos visto esta mañana? Yo no sé si ha habido presiones de Génova. No, en ningún caso. Yo creo que María Guardiola es dueña de sus propias decisiones y de sus posiciones. Y yo creo que María Guardiola es una persona responsable que asume que hay un mandato en las urnas, un mandato claro de cambio. Y que si sumamos los votos que ha recibido el Partido Popular y los que ha recibido Vox, hay una mayoría que pide cambio en Extremadura. Y que, por lo tanto, yo creo que hay que atender a esa voz mayoritaria de las urnas y hay que ser capaces de llegar a acuerdos entre partidos que somos distintos. El Partido Popular no es Vox, Vox no es el Partido Popular. Y en política lo lógico es que cuando tú no tienes la mayoría suficiente trates de llegar a acuerdos con todo el mundo. Nosotros acabamos de llegar a un acuerdo con el PRC en Cantabria, con Coalición Canaria en las Islas Canarias para conformar un gobierno de coalición. Hemos cerrado un acuerdo en la Comunidad Valenciana y, por lo tanto, los partidos lo que tienen que hacer es hablar. Hablar no supone renunciar a tus principios, renunciar a tus valores, renunciar a tu proyecto político. Hablar supone llegar a puntos de acuerdo y si esos puntos de acuerdo se consiguen finalmente alcanzar, pues conformar un gobierno de cambio, ¿no? Y yo creo que en ese contexto en el que se está tratando de que declaraciones públicas no dificulten la posibilidad de un acuerdo, de un entendimiento, de un consenso, ¿no? Por lo tanto, lo que ha pasado es que los partidos van a hablar y vamos a ver qué es lo que sale de esas conversaciones. En esas primeras declaraciones tan duras, como decía, tan categóricas contra Vox, ¿no tuvo en cuenta entonces ese cambio, ese posible cambio en Extremadura? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que... Bueno, yo creo que todo es cierto. María Guardiola durante la campaña electoral expresó con claridad su intención de gobernar en solitario. Y por lo tanto, una vez que son los extremeños los que hablan, los que deciden el resultado electoral, yo creo que los políticos lo que tenemos que hacer es acatarlo y ver si hay posibilidad de materializar esa ansia mayoritaria de cambio. Y ese es el punto en el que nos encontramos, ¿no? Ella habla de acuerdo programático, en ningún momento ha dicho que quiera conceder consejerías, como dijo en un primer momento. ¿Desde Génova creen que sería bueno que Vox estuviera en el gobierno de Extremadura, que hubiera un pacto de cogobierno? Desde Génova lo que creemos es que es en Extremadura donde se tiene que alcanzar un acuerdo y que es allí donde se debe dialogar y es allí donde se debe hablar, ¿no? Sin más límites que no renunciar a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestro propio programa electoral, y es en ese marco en el que los partidos deben entenderse, ¿no? Sin renunciar a nada, insisto, sin renunciar a nada y sin que el partido mayoritario tenga que asumir los postulados del partido minoritario, ¿no? Una cosa es llegar a un acuerdo sin que eso te obligue a renunciar a lo que crees, a lo que piensas, a lo que siempre has defendido durante la campaña electoral, ¿no? Yo creo que María Guardiola es una política honesta, sensata, razonable, una política que cree en la política y que cree en el entendimiento y en el consenso, y estoy seguro que si finalmente hay un acuerdo será lo mejor para Extremadura. Y si ese acuerdo no se consigue, no se alcanza, será porque suponía traicionar nuestros propios valores, nuestros propios principios, y entiendo que nadie, ni en Génova ni en Extremadura, le va a pedir a María Guardiola eso. ¿Y sigue siendo válida esa, vara de medir o esa ponderación que hizo Núñez Feijóo de, oye, hay gobiernos en donde Vox ha obtenido un resultado decente, como puede ser en Valencia, y otros, como en Extremadura, pues eso, que no ha llegado ni a los... que tiene 5 escaños, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente que en cada comunidad el resultado ha sido diferenciado y es normal, es razonable que la política de pactos, la política de acuerdos sea diferente. Quiero decir que no es lo mismo allí donde Vox debe abstenerse para facilitar
una investidura del Partido Popular, que allí donde Vox debe votar a favor de la investidura de un candidato del Partido Popular, ¿no? Y que por lo tanto no se puede hacer tabla rasa, ¿no? Allí donde el PP no tiene mayoría absoluta, Vox tiene que entrar en todos los gobiernos y de esta forma. No, yo creo que lo razonable es que se dialogue y que, bueno, pues Vox también tiene que radiografiarse en el espejo de la verdad y votar cuando llegue el momento a favor de un candidato del cambio o no hacerlo. Y ahí es donde los ciudadanos verán si Vox es útil o no, ¿no? Nadie entendería que en Murcia Vox no facilitase la investidura de Fernando López Miras, que ha alcanzado el 43% del voto y tiene mayoría absoluta menos 2 escaños. Pues allí tendría que explicar Vox si impide la investidura de Fernando López Miras, por qué lo hace. Porque yo no creo que al final los posicionamientos de Vox respondan a la necesidad de conseguir tal o cual silla para colocar a tal o cual señor. Yo entiendo que la política es otra cosa y Vox yo creo que tiene que modular sus ambiciones en función de la necesidad de sus votos. Distinto es abstenerse que tener que votar a favor de la investidura de un candidato del Partido Popular. La dirección del Partido Popular, ahora mismo, ¿de quién está más cerca, digamos? ¿De la señora Guardiola o de Isabel Díaz Ayuso, que viene repitiendo estos días que hay que buscar puntos de encuentro con Vox, incluso que a ella no le gustan las líneas rojas? Evidentemente de las dos. Y las dos tienen razón en las expresiones que realizan, ¿no? Yo creo que todo el Partido Popular entiende que hay un ansia de cambio en España, hay mucha gente que quiere echar al Partido Socialista de Pedro Sánchez de las instituciones y esa gente nos está dando su confianza y su voto. Nosotros tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos con las fuerzas políticas que puedan facilitar ese cambio. Lo hemos hecho en Cantabria, lo hemos hecho en las Islas Canarias, lo hemos hecho en la Comunidad Valenciana y tenemos que hacerlo allí donde seamos capaces de hacerlo. Al final, Pedro Sánchez quiso convertir el 28 de mayo en una especie de referéndum sobre el sanchismo y el referéndum lo perdió. Y prueba de ello son los resultados electorales en las distintas comunidades autónomas o en las capitales de provincia, ¿no? Antes del 28 de mayo el Partido Popular gobernaba en 10 capitales de provincia de 50 y hoy gobernamos en 30 de 50. Eso es una ola de cambio que recorre toda España y que nosotros esperamos que el próximo 23 de julio se materialice también en las elecciones generales, ¿no? Veamos antes las encuestas que publicaba hoy el diario La Razón y El Mundo, donde hay un, vamos a decir, ligero estancamiento del bloque de derechas. El Partido Popular sigue siendo la fuerza más votada, con diferencia. Yo no sé si han hecho la lectura de, cuidado, que a lo mejor esta confusión que está provocando los pactos con Vox en unos sitios y en otros no, nos puede penalizar. Bueno, yo creo que las encuestas marcan todas, absolutamente todas, menos las que hace el amigo socialista de Pedro Sánchez, que el Partido Popular va a ganar las próximas elecciones generales. Eso es indiscutible y que Pedro Sánchez pues las va a perder y también lo tiene claro, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la tendencia es esa, el Partido Popular las gana, el Partido Socialista queda atrás y con una diferencia de escaños considerable y creemos que eso lo que nos tiene que llevar es a plantear cuál es el dilema real de estas elecciones. A los ciudadanos hay que darles a elegir o Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. Ese es el dilema de las elecciones del 23 de julio. O un presidente que ha mentido a todos todo el tiempo durante los últimos 5 años, o un presidente que viene a construir la política desde el consenso, desde posturas razonables y no supeditado a pactos con partidos que no creen en la España constitucional, como es Esquerra Republicana o Bildu, que es lo que ha sucedido a lo largo de todos estos años. Hay analistas políticos que no entienden esa distancia que marca el Partido Popular con Vox, porque, no los pactos, el caso de Castilla y León, que ha sido, el laboratorio, no ha penalizado en estos resultados de estas últimas elecciones municipales el acuerdo entre Alfonso Fernández Mañeco y Juan García Gallardo, ni para el Partido Popular ni para Vox. Al final, esto lo tienen ustedes en cuenta, ¿no? Que parece que la gente o el votante, el que no quiere que Pedro Sánchez siga en el gobierno, vota precisamente para derrocar el sanchismo, como ustedes dicen, pero que no tanto les asusta, ¿no?, en los pactos entre PP y Vox. Bueno, yo creo que no se trata solo, ¿no?, de esto. Yo creo que la realidad es que en esta legislatura España ha tenido el primer gobierno de coalición de la historia de nuestro país y ha sido un gobierno tremendamente negativo. Los resultados ahí están.
Este es un gobierno que no se ha entendido, que ha pasado más tiempo discutiendo entre los socios que conforman la coalición que tomando decisiones para mejorar la calidad de vida de las personas. Hemos visto cómo ante un bodrio de ley como era la ley del solo sí es sí, que ha puesto en la calle a 100 violadores que están a disposición de reincidir en cualquier momento y más de 1000 se han beneficiado de reducciones de penas, el Partido Socialista y Podemos han echado la pelota uno a otro a ver de quién era la culpa. No se peleen, la culpa es de los dos. La culpa es de Sánchez. La ley salió adelante porque primero la dictaminó favorablemente el Consejo de Ministros y después porque una mayoría parlamentaria formada por Partido Socialista, Podemos y todos los socios de Sánchez le dieron adelante. Eso de que fue un error técnico, como decía el presidente del Gobierno ayer en una televisión, oiga, no mienta más, pare por una vez, diga la verdad. Error técnico no, porque nosotros advertimos que eso podía pasar y finalmente pasó. Y además, si la ley no se derogó de forma inmediata, fue por la soberbia de Pedro Sánchez, que intentó escurrir el bulto durante 6 meses. 6 meses el Partido Popular ofreciendo sus votos en el Congreso de los Diputados para derogar la ley del solo sí es sí. Y lo cierto es que la soberbia de Pedro Sánchez le impidió llegar a un acuerdo con el Partido Popular para enmendar su error. No fue un error. Fue voluntario, sabían dónde se metían y hoy hay 100 violadores en la calle de nuestro país, en las calles de nuestro país, dispuestos a reincidir por la incompetencia y por la soberbia de Pedro Sánchez. Decía este fin de semana Núñez Feijóo que el modelo del PP es, claro, La Rioja, Madrid, Galicia, su tierra, donde se dan las grandes victorias, las mayorías absolutas. Pero claro, yo no sé de aquí al 23 de julio si hay tiempo para que el Partido Popular pueda conseguir un resultado que parece a priori, según todas las encuestas, bastante imposible, ¿no? Nosotros lo decimos con total claridad. Nos presentamos a las elecciones del 23 de julio para ganar y gobernar en solitario. Esa es nuestra aspiración. Por eso apelamos a que los españoles que quieran un cambio nos den su confianza. Nosotros no estamos apelando únicamente a los votantes del Partido Popular. Vótennos todos los que piensan exactamente igual que nosotros. No. Aspiramos a construir una gran mayoría social, una gran mayoría electoral, conformada por los votantes del Partido Popular, conformada por personas que en su día nos votaron y dejaron de hacerlo porque por distintos motivos estaban disconformes con la línea de nuestro partido y les pedimos que vuelvan. Son votantes que quizás han votado a Ciudadanos en otras citas electorales y apelamos también a gente que nunca nos votó para que entiendan que en estos momentos hay motivos para hacerlo. ¿Cuál es el motivo? Echar a Sánchez. España no puede permitirse 4 años más de Pedro Sánchez. España no puede permitirse tener durante 4 años más, o sea, hasta el año 2027, un presidente del gobierno que piensa que todo está en venta con tal de mantenerse en el poder. Lo estamos escuchando reiteradamente. El presidente del gobierno niega sus pactos con Bildu, pero Otegi le dice, pero Pedro, si hemos hablado durante 4 años, ¿cómo reniegas de nosotros si la gobernabilidad de nuestro país ha estado depositada en fuerzas como Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña? El Partido Socialista no fue capaz de criticar la existencia de asesinos en las listas de EH Bildu en las pasadas elecciones municipales. Fue la contestación social y la contestación del Partido Popular lo que obligó a Bildu a rectificar y en ese momento el Partido Socialista dijo es que a nosotros tampoco estábamos de acuerdo. Pues para no estar de acuerdo se callaron la boca durante 3 días, escapando de las cámaras, de los micrófonos, porque no se atrevía el Partido Socialista a criticar a Bildu por llevar asesinos, y digo bien, asesinos, condenados por delitos de sangre en sus candidaturas. Algo dijo Pachi López, recuerdo, corriendo por los pasillos, simplemente aquella frase de no me gusta nada. Dijo no me gusta nada, pero es el mismo que dijo aquello de ¿y a usted qué más le da? Sí, cuando hablábamos del Tito Berni, ¿no? Señor Tellado, visto lo visto, ¿va a ser una campaña más televisiva que a pie de calle? Bueno, eso es lo que quiere Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez busca en los focos de los platós de televisión el calor que no tiene en la calle, porque cada vez que sale a la calle tiene problemas, ¿no? Y la realidad es que hemos pasado ya por todo, ¿no? Desde los mítines donde se pide el DNI para poder entrar a los mítines de Pedro Sánchez, actos con figurantes que curiosamente al final uno escarba un poco y todos tienen el carné del Partido Socialista, y ahora esta especie de Sálvame Deluxe que protagoniza con
con sus propios ministros y se hacen preguntas y chascarrillos. Y es un sálvame puro y duro. Es sálvame EH Bildu, sálvame Esquerra Republicana. Pedro Sánchez no es capaz de salir a la calle porque ha perdido el pulso de la calle. La España que él se imagina no es la España real. Él cree que en España va todo muy bien y la realidad es que hoy los españoles son más pobres, tienen menos poder adquisitivo que antes de que él llegase al gobierno de España. Decía ayer el vicepresidente del Banco Central Europeo, el señor Luis de Guindos, en una entrevista en ABC, leo textualmente: España necesita un gran pacto PP-PSOE para hacer ya las reformas estructurales. Eso lo piensa mucha gente. Es impensable hoy en día que ustedes, Partido Popular, Partido Socialista, los partidos mayoritarios, partidos constitucionalistas, se pongan de acuerdo en algo. Eso no va a cambiar nunca. No es impensable. Desde que Alberto Núñez Feijóo llegó al gobierno de España, le hemos presentado al gobierno de Pedro Sánchez distintos planes para pactar entre los principales partidos. No ha sido posible, pero no porque el Partido Popular no hiciese propuestas, sino porque al otro lado no había nadie. Porque el Partido Socialista hoy no existe. El Partido Socialista es simple y llanamente Pedro Sánchez. Y el que alce la voz y diga lo contrario, se lo cargan. Y ahí está el señor Leguina, ¿no?, como prueba y ejemplo de lo que supone hoy el sanchismo. El sanchismo ha sucedido al Partido Socialista. Yo creo que los grandes pactos de Estado volverán a nuestro país cuando Pedro Sánchez ya no esté en escena. Cuando el Partido Socialista vuelva a ser un partido de Estado, un partido que defienda el interés general por encima de los intereses partidistas. Hoy el Partido Socialista ni siquiera defiende los intereses de su propio partido, defiende los intereses de su líder. Única y exclusivamente Pedro Sánchez ha sustituido al Partido Socialista. Y por eso, en todas las encuestas, incluso en el CIS, hay claramente una transferencia de votantes de Pedro Sánchez que hoy prefieren a Alberto Núñez Feijóo, que han votado al Partido Socialista en las autonómicas y en las municipales, pero que ahora prefieren a Feijóo antes que a Sánchez. Un 14% era el último dato que se publicaba. Vamos a ver qué le preguntan a los periodistas que me acompañan. Carmelo. ¿Cómo está? Buenas noches. Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, Cataluña estaba ardiendo, señor Tellado. Así es como quedó tras el gobierno de Rajoy. No. Así es como quedó. Así es como quedó. El intento de golpe de Estado. Claro, tras el gobierno. Protagonizado por los socios de Sánchez. Bueno, vamos a ver, señor Tellado, no vamos a discutir usted y yo algo tan elemental como que cuando llegó al poder en Cataluña parecía que se iba a separar de España. Bien, no vamos a entrar en detalles sobre las circunstancias que se produjeron. Ahora tienen ustedes la expectativa de llegar otra vez a la Moncloa. ¿Tienen un plan para Cataluña para que el Partido Popular ofrezca algo ilusionante a esa parte de nuestro territorio? ¿Tienen algún plan para que el Partido Popular en Cataluña no sea un partido residual, como ahora lo es, aunque ha tenido, mira, esos 4 concejales en Barcelona han sido determinantes? Mire, en Cataluña lo que hubo fue un intento de golpe de Estado por parte de los partidos secesionistas que hoy son los socios de Pedro Sánchez en el gobierno de España. Y ese intento de golpe de Estado, ese intento de separación de Cataluña del resto de España, que además se materializó en una declaración unilateral de independencia, ese intento se frenó por el Estado de Derecho de nuestro país, por la aplicación de supuestos contemplados en nuestra Constitución. Fue el gobierno de Mariano Rajoy, con la aplicación del artículo 155, y él sofocó aquella revuelta independentista que pretendía subvertir el orden constitucional en nuestro país. Los que promovieron aquella declaración unilateral de independencia son los que hoy y durante los últimos 4 años han apoyado al gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la única realidad. Y por lo tanto nosotros lo que vamos a seguir haciendo es defender el orden constitucional en Cataluña y en el conjunto del país. Eso es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Es Sánchez el que tiene que explicar por qué cuando sucedió aquello dijo que incluiría en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndums y, sin embargo, después de gobernar 5 años, no solo no lo hizo, sino que además indultó a los políticos condenados por el proceso. Es Sánchez el que tiene que dar muchísimas explicaciones de qué es lo que ha hecho en relación con Cataluña. Lo que le pregunto, señor Tellado, es, porque bueno, la realidad es que ahora en Cataluña
los independentistas convocan una manifestación y donde antes sacaban 2 millones de personas, ahora caben en un taxi, afortunadamente, como usted bien sabe. Entonces yo lo que le pregunto es si Feijóo, que es una persona que viene además de gobernar una autonomía además con un toque identitario, porque él ha sabido, yo creo que ese es el valor que le ha permitido estas 4 mayorías absolutas, ella ha sabido mantener la identidad, los toques identitarios en su programa en Galicia. Entonces yo le digo, lo que le pregunto es si tienen ustedes algún plan para que en Cataluña no vuelva a ocurrir lo que ocurrió y que el Partido Popular, que tiene muy poca representación actualmente, hombre, cobre algo de fuerza. Mire, yo creo que lo que ha ocurrido en estos años es que los catalanes se han dado cuenta del alto grado de insatisfacción que ha generado todo el proceso y que al final el proceso promovido por los independentistas en Cataluña con ese momento álgido, ¿no?, de aquella declaración unilateral de independencia ha generado una insatisfacción absoluta y desde luego no ha mejorado para nada la vida de los catalanes, más bien todo lo contrario. Hoy cuando uno va a Cataluña sabe que le piden a Feijóo cuando se reúne con empresarios, con entidades, con la sociedad civil, que vuelvan las empresas que se han marchado de Cataluña, porque hoy Cataluña es más pobre que antes del proceso y antes de esa declaración unilateral de independencia, ¿no? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Defender el Estado de Derecho, defender la Constitución y defender el Estado de autonomía, el Estado de las autonomías en el que creemos profundamente. Cataluña tiene que ser una región próspera dentro de España, tiene que ser una comunidad autónoma donde vuelva a ser un motor económico como lo fue antes de todo esto y desde luego la paz social que hoy se puede vivir en Cataluña es el resultado, primero, de la aplicación de la ley por parte del gobierno de Mariano Rajoy y, en segundo lugar, es el resultado de la frustración que han generado los independentistas en la sociedad catalana en su conjunto. Vamos a escuchar a Pilar. Yo quería saber si decía que establecer los pactos con Vox hay que tener en cuenta desde sus principios, desde los principios del Partido Popular. Y no sé si los principios del Partido Popular permiten que haya un vicepresidente en Valencia que dijo que la violencia machista no existía y que la violencia de género tampoco. Y si nada cambia de aquí a la investidura, será el vicepresidente de la Comunidad Valenciana con un presidente del Partido Popular. Bien, nosotros no compartimos declaraciones de ese tipo, lo hemos dicho desde el minuto 1 en que se produjeron y por lo tanto nada ni nadie va a cambiar nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista y en la defensa de la libertad de las mujeres, ¿no?, y de la igualdad y por lo tanto nuestra postura ahí es clara y desde luego nadie nos va a cambiar en ese sentido. A veces oímos declaraciones que desde luego no compartimos, que yo creo que nacen de la del desconocimiento absoluto de lo que se está hablando, como esas de las que usted se refiere, pero la realidad es que estamos gobernando con Vox de socio en Castilla y León y desde luego si algo podemos decir es que a lo largo de estos años de gobierno compartido en Castilla y León la defensa de la igualdad no ha mermado y los derechos de las mujeres no se han mermado en ninguna circunstancia porque eso no lo toleraríamos, ni en la Comunidad Valenciana ni en Castilla y León. De hecho, ustedes, el Partido Popular ha frenado ciertos intentos, ¿no?, en este sentido. Bueno, yo creo que hemos sido muy claros, no solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Y, por lo tanto, como la hoja de servicios de cada político está ahí encima de la mesa para ver qué es lo que ha hecho cada uno cuando ha tenido responsabilidades de gobierno, Feijóo ha sido presidente de la Xunta de Galicia 14 años y en 14 años ha habido una política en promoción de la igualdad sin precedentes en Galicia y ha habido una política decidida en la lucha contra la violencia de género. María. Y eso va a ser así cuando sea presidente del Gobierno de España. A lo largo de los últimos 4 años se han centrado un poco los gobernantes, los componentes del Consejo de Ministros, en cuestiones fundamentalmente feministas. Y a lo mejor han dejado de lado otras cuestiones que para un país son prioritarias, como la económica y como la política. ¿Es consciente Feijóo de esto? ¿Es consciente de que hay una deuda que sube y sube cada día y de que el IBEX 35 está volviendo a bajar en picado? Bueno, yo creo que con respecto a esto
hemos tratado de poner la cuestión económica encima de la mesa de forma continuada a lo largo del último año, sin que el Gobierno de España haya querido entrar a ninguna de las propuestas que hacíamos. Es más, las copiaban 3 meses después, criticándonos, pero solo las copiaban parcialmente, ¿no? Como la rebaja del IVA de los productos de alimentación, ¿no? Dejando fuera la carne, el pescado o las conservas, ¿no? España vive una situación económica muy delicada, derivada sobre todo del alza de la inflación, y eso está condicionando el poder adquisitivo de las familias. El Gobierno de España, lejos de ayudar, lo que ha hecho es seguir en esa escalada continuada de subida de impuestos progresivas, recaudando cada vez más, pero la realidad es que ahogando cada vez más a las familias de nuestro país y condicionando la competitividad de las empresas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que a este Gobierno le ha faltado sensibilidad para conocer cuál es la realidad de la España real, esa que no pisa Pedro Sánchez, la sobrevuela en el Falcon, pero la realidad es que nunca aterriza y por lo tanto no sabe cuál es la problemática real de una España que ha perdido poder adquisitivo, ha perdido nivel de vida, ha perdido competitividad en nuestro tejido productivo y hemos visto cómo la energía se ha encarecido, comprometiendo la competitividad de las industrias electrointensivas de nuestro país, ¿no? Aunque Carmelo ha preguntado y repreguntado, me pide la mano. Os voy a pedir mucha brevedad. No, muy rápido. Sí, es que he notado que habéis usted que estas elecciones plantean un dilema, o Sánchez o Feijóo. Pero lo que pasa, señor Tellado, es que las encuestas lo que dicen es que el dilema es entre Sánchez y Sumar o Yolanda Díaz y Feijóo más Abascal. Lo que dicen las encuestas. Ya sé que ustedes dicen que lo que quieren es, bueno, como todos, la mayoría absoluta, que es lo que quieren todos. Ustedes lo pueden tener a lo mejor según las encuestas más cerca y tal, pero es lo que quieren todos. Entonces yo lo que les pregunto, en el fondo del Partido Popular no temen de alguna forma que un gobierno de Feijóo con Vox, al que pueden estar abocados, le ocurra lo que le pasó a Sánchez con Podemos, que les quite el sueño Sánchez le quitaba el sueño tener a Pablo Iglesias y que ahora Feijóo pueda quitarle el sueño tener a su lado a Abascal. Mira, nosotros nos presentamos a estas elecciones para ganarlas y gobernar en solitario. Y además le estamos pidiendo a la ciudadanía una gran mayoría, una mayoría amplia, una mayoría que permita dar estabilidad y huir de que partidos minoritarios condicionen la acción de un gobierno. El dilema en cualquier caso no sería así, porque el dilema no es Feijóo con Vox y Sánchez con Sumar, no. El dilema es o Feijóo con Vox o Sánchez con Sumar, con Esquerra Republicana, con Bildu y con toda esa serie de partidos. No entraron en el gobierno. No entraron en el gobierno, pero son los que mandan. Porque aquí la ley de memoria democrática de este país la redactó Bildu. Vaya insulto a las víctimas de terrorismo de nuestro país cuando la memoria democrática la escribe el partido heredero de asesinos. Yo lo que le puedo decir es que nosotros no vamos a pactar ni negociar absolutamente nada con partidos que integran asesinos en sus listas. En ningún caso. Aspiramos a gobernar y gobernar solos. Y es una aspiración legítima y es una aspiración certera. Porque todo el mundo decía que una mayoría absoluta en Andalucía era imposible y ahí está. Porque todo el mundo decía que una mayoría absoluta en La Rioja era imposible y ahí está. Porque todo el mundo decía que en Madrid Ayuso no conseguiría mayoría absoluta y ahí está. A los españoles lo que hay que decir es que hay que dejar atrás esta página negra de la historia de nuestro país. Yo creo que Pedro Sánchez ha sido el peor presidente de la historia democrática de España porque ha vendido absolutamente todo para continuar en el puesto y porque creo que ha sido un mal presidente para nuestro país. Ha dado la espalda a la realidad de España y se ha centrado en su propia supervivencia, en su manual de resistencia. Y por lo tanto aspiramos a ganar y gobernar en solitario. Y si los españoles quieren, lo conseguiremos. Hoy las encuestas señalan una diferencia de 40 escaños. 40 escaños el PP por encima del Partido Socialista. ¿Podemos gobernar solos? Absolutamente. Solo depende de que los españoles así lo decidan en las urnas. Señor Tellado, no le despido todavía porque le quiero hacer una última pregunta. Nos vamos a ir ahora a lo que aquí llamamos las cañerías de la información, donde un personaje que se llama Calixto Albricias nos va a contar esa noticia atascada de hoy, aunque más que de hoy es la del pasado viernes. Vean. Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. Aún resuenan los ecos de la noche de San Juan, noche mágica.
evento antropológico a la vez que astronómico, toneladas de basura, intoxicaciones etílicas de menores y este año como novedad, peleas multitudinarias. ¿Qué oportunidades nos ofrece la cultura popular para quedarnos en casa? Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Bueno, la noche de San Juan es mucho más que eso, ¿eh? Está muy negativo y Calixto Albricias. No sé si la noche de San Juan, el pasado viernes, usted ha escrito en un papelito eso de queremos gobernar, a ver si podemos gobernar en solitario y la ha prendido en la hoguera o no. Bueno, yo creo que los que han expresado ese deseo han sido los españoles, pero no la noche de San Juan, en la noche del 28 de mayo. Y que para hacer realidad el deseo de la noche del 28 de mayo, donde 7 millones de españoles miraron al Partido Popular en busca de un cambio, ahora necesitamos consolidar esa mayoría con algún millón de votos más para darle a España la estabilidad que este país necesita y para que se puedan atender los asuntos claves, ¿no?, que han estado desatendidos a lo largo de estos 5 años de sanchismo. Pues Miguel Tellado, vicesecretario de la Organización del Partido Popular, gracias por estar aquí en este pequeño rincón en Madrid de Castilla y León Televisión. Gracias a vosotros. Y suerte el 23 de julio. Muchas gracias.